Vamos a ver el cargador de baterías de 12 voltios para automóvil con relay de protección de polaridad invertida en caso de que conectemos las pinzas de cocodrilo a la batería en forma equivocada. ¿Cómo funciona? Veamos un poco la teoría. El generador en realidad es el enchufe que va a ir a la toma principal de la fuente de poder. Puede ser 220 voltios o 110, 120 si es otro país. Acá en mi país es 220 voltios con 60 Hz. Y tengo un transformador que va a reducir la corriente de 220 voltios a 12 voltios. Esta es corriente alterna. ¿Cuál es la trayectoria? Entonces acá se genera corriente en este campo del devanado primario, pasa al devanado secundario con 12 voltios corriente alterna, sigue el diodo. Este diodo es un diodo puente, se compra ya hecho, lo pueden hacer con 4 diodos también, pero lo pueden comprar ya listo. Este diodo es de 6 amperios, el transformador lo estoy dimensionando con para 2 amperios, para no hacerlo muy grande. Cuanto más grande lo necesiten, más grande va a ser la caja. Por acá circula la corriente, va a venir el circuito por aquí, viene por acá, llega a relay. Este relay originalmente está abierto en posición original. Apenas se energice, la bobina va a hacer que salte y va a pasar corriente por este lado, viene por acá, pasa por el switch que se cierra, va a pasar por aquí, por la batería, atraviesa la batería, que es una carga con resistividad, sale por la otra pinza que se supone ya están conectadas, regresa, viene por aquí el diodo y cierra el circuito. Este es el esquema de recorrido de la corriente de los electrones, y lo que va a hacer el condensador electrolítico que está acá de 1000 microfaradios. En este caso tiene que ser de 25 voltios para arriba. Siempre acostumbra a duplicar por lo menos el voltaje que le va a entrar. Si le va a entrar 12 voltios, por lo menos duplicarlo para tener la seguridad de que no se nos queme ni con algunas variaciones que pueden haber en la corriente. Ese básicamente es el esquema. Acá tenemos un diodo de 1. Este diodo de 1 es un diodo protector de la bobina de relay. ¿Por qué? Porque muchas veces hay variaciones de corriente y cualquier variación podría estar afectando esta bobina y quemar el relay. Mejor es tener siempre por costumbre un diodo de protección. Y este diodo 2 es un diodo que nos sirve para evitar justamente que una pinza invertida haga que la corriente circule en el otro sentido, si ponemos la pinza negativa en lugar de la pinza positiva. El diodo LED rojo, va a servir sencillamente para indicarnos que está pasando corriente, ya sea de la batería que está por cargar o del cargador cuando cerremos el switch S1. Básicamente ese es el esquema de corriente, y ahora vamos a ver en el software de Proteus cuál es el esquema y la simulación del mismo. Tenemos el Proteus, el mismo esquema que el circuito eléctrico que acabamos de ver, lo tenemos representado acá. La única diferencia es que le he conectado un osciloscopio para mostrarles a ustedes cuáles son las ondas que vamos a generar. Aparte le he puesto voltímetros, le he puesto un voltímetro en el transformador de entrada y de salida para que puedan ustedes comprobar los voltajes de entrada y salida, y el voltímetro final que está en la batería para ver cómo
cómo está cargando la misma, con qué voltajes llegan. Todo lo demás es lo mismo, le he agregado una tierra en la salida del puente diodo, en la parte negativa del condensador, para poder justamente con esa tierra hacer la simulación con el osciloscopio. ¿Qué más decir? Que el tema del osciloscopio, para estas conexiones, por favor les agradecería que vayan al tutorial del osciloscopio en donde explico las conexiones para no hacer largo esta explicación. Bien, entonces sin más vamos a iniciar la simulación. Ya lo expliqué en el dibujo anterior cuál es el recorrido de la corriente y vamos a simular. Vamos abajo y ponemos play. Automáticamente se nos abre el osciloscopio. Vamos a trabajar en el orden que normalmente ustedes van a manejar el dispositivo cargador de baterías. Lo primero que tienen que hacer y entender es, del esquema anterior hay una variación que ustedes la van a apreciar en el lado derecho de la pantalla arriba. Junto al generador hay un switch. Ese switch, lo que estoy tratando de representar es para activar o desactivar el generador. Es como si fuera el enchufe enchufado a la toma principal de la pared o desconectado. Sencillamente es para hacer la explicación más sencilla. Ustedes no tienen que incluir ese switch ni hacer ninguna modificación al esquema anterior. Cualquier modificación que ven acá es sencillamente de carácter didáctico para que ustedes entiendan el funcionamiento, ¿no? Entonces vamos a ver que ya lo hemos enchufado, digamos, como cerrando este enchufado. Ya enchufamos el dispositivo que hemos construido y automáticamente el osciloscopio nos demuestra en los puntos en la sonda A, que es color amarillo, que ya tenemos corriente alterna, ¿no? Recuérdense que el osciloscopio nos da las corrientes, voltajes no RMS, sino voltaje pico. El multímetro o el multitester o el polímetro, como le llamen, nos da voltajes RMS, que son voltajes promediados. Entonces no es lo mismo la medida de un osciloscopio con la medida de un multitester. Pero la representación de la onda la vemos acá, es una onda alterna, positiva, negativa, que está entrando en amarillo es el lado izquierdo, la sonda que sale con la punta A. En la punta B, en azul, estoy representando la onda después del puente diodo. Ya está rectificado, por lo tanto ya convirtió el voltaje de 12 voltios alterno, lo pasó a continuo. El condensador C1 electrolítico, tiene que ser electrolítico de 100 microfaradios en este caso, con 25 voltios, no menos de 25 voltios, ya nos quitó la ondulación del puente rectificador, porque el puente rectificador nos da una señal con rulos, con rizos, y justamente este condensador lo que hace es uniformiza la plana, que es lo que vemos en la línea celeste. Entonces significa que esa central, esa señal es la que está llegando al relay y que va a llegar por la pinza roja de carga a la batería. Entonces, sencillamente vean que el relay está abierto. El relay es el RL1 de 12 voltios. Ahí ven con celeste la puerta que está justo encima abajo de la punta que está al aire, o sea que no está apagada. Es un relay normalmente abierto, por lo tanto no está pasando corriente en el momento. Está enchufado el aparato, pero no pasa corriente. Entonces lo primero que tenemos que hacer antes de prender el aparato, porque el aparato se prende oficialmente recién cuando activemos el switch S1. Recuérdense que el switch que hemos activado anteriormente solamente es para la simulación, es como si enchufáramos. El S1 recién es el botón de prender el dispositivo que vamos a hacer. Entonces, antes de prenderlo, primero siempre tenemos que poner las pinzas. Entonces, ponemos la pinza y ponemos la pinza. Ya tenemos la pinza puesta. Vieron que se activó el
el LED D3. ¿Por qué se activó? Porque la batería que está por cargar le ha dado su voltaje a ese diodo que tiene su resistencia que lo acompaña de 1K para que lo encienda, así la batería esté baja. Supongamos que tenga 11.9 voltios. Normalmente una batería, para que esté buena, tiene que tener 12.8, 12.5 por encima. Por debajo de 12.5 ya las baterías están descargadas. Entonces, cuando hemos cerrado la pinza, ya hemos, con el diodo y el voltímetro vieron que se activó y se puso a 12 voltios. ¿Ya? Pero son 12 voltios que todavía está baja, porque recuerden que queremos 12.5. Cuando cerremos el switch S1, recién vamos a meterle carga, ¿correcto? Por ahora no le estamos metiendo carga. Entonces vamos a activar el switch S1. Cuando activemos el switch S1, lo que ustedes van a ver es que automáticamente el relay se va a activar y va a saltar la puerta en azul al otro polo. Entonces cerramos prendemos el aparato, que es lo mismo que cerrar este switch, y saltó relé. Al saltar el relé, ahora sí está pasando carga y la batería se está comenzando a cargar con 12 voltios, ¿no? Y va a comenzar con 12 voltios, 12.1, 12.2 y así sucesivamente. Este cargador no tiene la capacidad de desconectarse en forma automática, sino ustedes lo tienen que desconectar una vez que han alcanzado un voltaje aproximado de 12.7, 12.8 hasta 13 voltios. Normalmente las baterías se cargan por encima de los 12 voltios, ¿no? Entonces, ¿cuánto van a demorar? Dependiendo, porque estamos dimensionando un cargador con 2 amperios. ¿Por qué? Porque cuando menor es el amperaje que le metamos a la batería, menos la dañamos. Con mayor suavidad la estamos recargando y puede demorar la carga entre 2, 3 y 4 horas, dependiendo qué tan descargada está la misma. Entonces, una vez que ya hayamos llegado al voltaje que queremos, encima de los 12.7, 12.8, sencillamente hay que desconectarlo. Si no carga la batería es porque está dañada, hay que cambiarla. Entonces, una vez que llegamos después de ese tiempo, que puede ser entre 2, 6, 7, 8 horas, dependiendo de la capacidad de carga que tenía inicialmente, ¿cuál es la manera de desconectarnos? Abrimos, primeramente desconectamos apagamos el aparato, perdón, no desconectamos nada, apagamos el aparato, es decir, sacamos este switch, lo abrimos. Entonces el aparato ya está, ¿no?, abierto, ya no carga. El voltímetro, cuando ya cargó, debería indicarnos más de 12 voltios, porque ya la batería cargó, debería estar en 12.5, 12.6. Y recién procedemos a sacar las pinzas, abriendo cada una respectivamente. Eso es el funcionamiento. Con esto hemos terminado. Ahora voy a hacer algunas indicaciones y simulaciones más para demostrarles lo que les estaba diciendo, para que vean la carga que está entrando en la batería. Si vamos a proceder nuevamente a cargarlo, es cerrar las pinzas. Ven que ya entró 12 voltios al voltímetro. Ahora voy a cerrar el cargador para cargar y lo cierro. Esto está cargando nuevamente como en antes con 12 voltios. Ahora, equivocadamente, solamente para efectos de demostrarles que carga con mayor voltaje, voy a abrir las pinzas de la batería como si desconectara la misma. Abro la primera, con eso ya rompí el circuito acá, y ven que subió a 15 voltios. ¿Qué significa que subió a 15 voltios? Lo que nos está indicando es de que originalmente ha estado tratando de cargar con 15 voltios, pero al conectar la batería, como la batería tiene carga resistiva, lo baja hasta el voltaje que inicialmente tiene esta batería descargada. Y después solito va a ir aumentando, En teoría, va a ir aumentando hasta un promedio de las dos cargas, de la carga de la izquierda, que es 15 voltios, y de la batería 12, pero como la carga de la izquierda
siempre va a ser 15 porque está enchufada a una fuente muy potente que es la toma principal. Entonces, trataría de acercarse a 15 voltios si lo dejamos indefinidamente 25 horas conectado, ¿no? Pero tampoco podemos dejarlo mucho tiempo porque eso malogra la batería. Por lo tanto, como le dije, solamente con llegar a 12.8 es lo suficiente como para que ya esté todo cargado y se pueda desconectar el mismo. Entonces, dicho esto, que no debe de hacerse, ¿no? Acá está todo conectado. ¿Cómo se apagaría? Nuevamente se apaga primero y después se retiran las dos pinzas. Esa es la explicación, espero que les haya agradado. Aquí en el Proteus, sobre el lado izquierdo, tenemos el alternador, los elementos que hemos trabajado, una batería, un bridge, que es el puente rectificador, un botón, que es les explico lo del botón, que no se los expliqué muchas veces cuando, por ejemplo, hay un botón reset que le estoy poniendo, que es el P1, justamente es el botón reset. ¿Qué significa este botón reset? Por ejemplo, estoy con el dispositivo cargado a la pared, enchufado a la pared. Y si lo desenchufo de la pared, me abre el relay. El relay está abierto, ¿no? Ahora, supongamos de que vamos a tener abierto las dos pinzas, ¿no? Fíjense, si yo cierro acá el dispositivo y activo el enchufe de la pared, lo conecto, el relay sigue abierto, o sea, no me estaría cargando el dispositivo. Entonces justamente hay un botón reset que le da un pase de corriente inicial a la bobina que me hace saltar el relay. Ya me saltó carga, ¿correcto? Entonces ya puedo comenzar a cargar normalmente. Esto también, recuerden que solamente lo he hecho de manera explicativa, no es el procedimiento. Si ustedes conectan el dispositivo y ven que no tiene la capacidad de carga inicial como para que la batería se inicie, sencillamente apretan el botón reset y van a ver que va a cargar con mayor voltaje que el que tiene la batería descargada. Significa que está entrando los 15 voltios, porque si no, no estaría entrando energía del lado izquierdo, porque estaría abierto el relay y sencillamente no van a cargar nada. Ok, esa es un poco la explicación de por qué es este botón de reset. Entonces nuevamente ya están desconectados, ¿no? La batería, apagaríamos el dispositivo y desenchufamos, que es lo mismo que simular que abrir esto. Entonces, explicado esto, espero que les haya agradado. Trabajenlo, hagan su ejercicio. Y los dispositivos nuevamente de la izquierda es el alternador, la batería, el bridge, el botón que les acabo de explicar, un capacitor electrolítico de 1000 microfarados 50 voltios, los diodos respectivos que estamos usando, el LED rojo, que es el LED que nos indica que está pasando corriente, el relay de 12 voltios, ¿no? La resistencia es la del diodo LED, el switch para conectar el S1 para prender y apagar, y un transformador de 2 amperios, ¿no? De dos polos de entrada, 2 polos de salida. Eso es todo lo que tenemos en el ejercicio de hoy. Gracias y nos vemos para el próximo video. Vamos a describir los elementos que vamos a utilizar para construir este cargador de baterías, que en realidad lo que estamos haciendo aquí es desarmar uno que compré, quería revisarlo internamente y lo encontré muy mal armado, está terrible la manera como lo habían preparado, y decidí botar todo
la carcasa era plástica, se había deformado con el calor. Entonces lo voy a rearmar con algunos componentes diferentes. Lo primero que tengo es la carcasa. Ahora es metálica, tiene ya precortadas los espacios donde van a ir los diferentes componentes. Tengo un transformador. El transformador, si ven, está un poco, parece recalentado, como se puede ver acá, y vamos a probarlo en este momento a ver si está en buenas condiciones. Voy a poner el probador para ver si efectivamente vamos a entrar con 220 voltios y ver si nos arroja los 12 voltios en corriente alterna que estamos necesitando. Venimos con el probador, vamos a ponerlo acá para que vean. Primero la corriente inyectada, ingreso 228, 230, y ahora vamos con la corriente de salida. Estoy haciendo mal contacto, creo, porque algo me... Ahí está, 12, 13 voltios. Por lo tanto, sí, pese a que está recalentado, todavía está, no hay cruce interno, están los 12, 13 voltios de salida. Entonces apagamos esto. Vamos a desconectar la fuente y seguimos viendo los componentes. Entonces tengo el transformador, es un transformador de 50 watts, lo estuve midiendo sin ningún problema, tengo 4 amperios, aunque ya por el hecho de que se ha recalentado no quisiera forzarlo, pero por ahí 3 amperios y medio sin ningún problema me va a entregar. Tengo un puente de diodo. Este puente de diodo, si ustedes ven la descripción, normalmente por el terminal me doy cuenta que es de 8 amperios. Lo voy a adosar, voy a tratar de adosarlo a la parte metálica para que disipe calor, porque esto calienta. Y a la hora de fijarlo a la parte metálica, hago que la misma lata me sirva de difusor de calor. Tengo un transformador, un condensador, un capacitor. Este es un capacitor electrolítico de 1000 microfaradios, 25 voltios. Es importante la polaridad y que sea electrolítico. Un portafusibles con su fusible de 5 amperios, un voltímetro de 0 a 30 voltios, un relé o relay. Fíjense, ya le han pegado un pulsador, que es este botoncito blanco, el pulsador, que el pulsador solamente conecta esta punta con una de las puntas. Ya tiene los dos diodos soldados, porque lo he desarmado del anterior dispositivo que estaba muy mal armado. Fíjense el tipo de soldadura muy mala que tenía. El diodo, un diodo rojo, en este caso un LED rojo con su resistencia rojo, este es de 2.2K, 2200 ohmios. Esta es la más chiquita, que es de 0.25 watts. Esta basecita negra es para la basecita del diodo, en donde
se introduce y va a servir como grampa. Estos jevecitos son para ponerlos en los terminales de los agujeros y por donde va a pasar los cables, y el diodo en uno de ellos. Voy a utilizar un switch que, como tiene luz piloto, también va a encender cuando le dé energía. Este es un tornillito, un perno para poder fijar el puente rectificador a la pared, las dos tenazas, las dos pinzas cocodrilo, ¿no? Y un cable que es el cable de ingreso de la toma principal de 220. Este latón lo he hecho sencillamente para poder sujetar el transformador a la base de la... Bueno, lo único que nos queda es hacer algunos agujeros para fijar los elementos, armarlo, y después venimos con el resultado de cómo quedó el armado final, que para eso no pretendo distraerlos ni quitarles tiempo. Vemos al final cómo quedó. Bueno, vamos a explicar el proyecto terminado, cómo funciona, para que vean la instalación de cada uno de los componentes, cómo quedó, cómo se hizo, y vamos a verlo un poquito más de cerca. Bueno, este es el cable me hizo que entra del tomacorriente de 220 voltios para llegar al devanado primario con 220 voltios, corriente alterna. Por estos cables verdes salen 12 voltios en corriente alterna que van a alimentar al puente rectificador de 8 amperios con los 12 voltios, que son los dos terminales del centro, y dejando en los extremos derecho o izquierdo los dos terminales que sale la corriente ya rectificada en corriente continua rizada, todavía no está filtrada por el capacitor. Entonces llega la corriente al puente diodo, sale el puente diodo. Del positivo en color rojo he puesto los tres cablecitos. Uno va a ir al positivo del voltímetro, uno va a ir al positivo del diodo y el otro va a ir alimentando al positivo del capacitor. A su vez, el lado negativo sale un cable que alimenta el lado negativo del capacitor, y después vienen dos cablecitos, uno va al lado negativo del voltímetro y otro va al lado negativo del diodo. Correcto. Aparte de eso tenemos el fusible que está directamente conectado con la pinza roja de alimentación positiva de la batería, que viene por este alambre medio color cobrizo, viene por aquí. Lo hemos conectado a un fusible por si acaso hay algún tipo de cortocircuito. Una vez que pase el fusible, viene a alimentar el lado positivo de relay. El relay tiene una botonera que no se aprecia, solamente es para hacer un reset, lo pueden ver en el circuito. Y la parte del tablero frontal, un puente diodo rojo, un diodo rojo, y el voltímetro con el interruptor principal y el agujero que le hemos hecho para el reseteado del relay. Vamos a conectarlo, enchufarlo y hacer algunas mediciones. Ya está. Entonces sencillamente
Ya tenemos luz, ya el voltímetro levantó encima de 15 voltios, como pueden apreciar. El LED rojo encendió, significa que ya está pasando corriente. Vamos a ir a hacer algunas mediciones. Vamos a poner nuestro tester en corriente primero alterna para ver cuánto nos llega. En escala de 200 vamos a ver a la salida a la entrada del puente. De frente vamos a medir la salida porque es muy incómodo, no tengo acceso, entonces vamos en corriente continua, la pongo en 20 y vamos a medir positivo y negativo. Y vemos que tenemos 16.334 voltios, ¿no? Eso es lo que nos está dando el puente diodo de la salida. Corriente ya todo en positiva, rizada, con rulos. ¿Por qué nos da 16 y no 12? Porque recuérdense de que el 12 es el voltaje que bota el transformador en corriente RMS, pero cuando la estabilizamos a corriente continua, el pico, que es lo que nos arroja la estabilizada, es 12 voltios por la raíz de 2, por 1.4142, que es los 16. Entonces ya tenemos 16, que es lo que el voltímetro también nos confirmaba. Y vamos a ver las pinzas, que es lo que estamos alimentando ¿no? Si ponemos positivo con positivo, vemos que no tiene voltaje, tiene un voltio en negativo. O sea, no hay voltaje para cargar la batería, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el relay la compuerta no está pegando para hacer pasar corriente. ¿Cómo se activa este dispositivo? Cuando ustedes conecten las pinzas del cargador a la batería, automáticamente la corriente que genera los 10 o 12 voltios que tendrá la batería a cargar va a energizar la bobina de relay y va a hacer que salte para que ya no lleguen solo los 12 voltios, sino que va a llegar la parte derecha de este circuito, es decir, los 15.8, 16 voltios que estábamos midiendo. Vamos a hacer una similitud y vamos a apretar el reset. El reset no es solo que pegar el relay, porque le estoy dando una alimentación en directo. A ver, ese pequeño sonido, ese clic que sintieron es el salto de relay. Entonces ya debe estar pasando corriente. Vamos a medir entre las pinzas y ahora tenemos 16.15 voltios. Quiere decir que nuestras pinzas ya están comenzando a tener carga, ya deberían estar pasando si estuvieran conectadas, y nuestro cargador de baterías está funcionando en forma adecuada. Conforme este cargador de baterías no se va a desactivar solo una vez cargado, porque no tiene el relay conectado en forma automática para que salte. Por lo tanto, vamos a tener que estar monitoreando la carga en la pantalla y desconectando y ver qué carga tiene la batería cada hora, cada 2 horas, dependiendo qué tan cargada o descargada esté, para ver en qué momento lo desconectamos. Como es un cargador de 2 amperios, es una carga lenta, no va a dañar la batería, la va a ir cargando de a pocos y la va a recuperar. Eso es básicamente cómo funciona el cargador. Y falta su tapa, obviamente, la tapa, para que vean cómo queda, hay que cerrarlo. Como esto calienta, tiene su ventilación, ¿no? El puente Dios es lo que calienta bastante,
por eso que está pegado a la lata con un perno, con un tornillo, para que el calor, la lata de la carcasa también nos sirva de difusor, ¿no? Antes de cerrarlo, acá arriba hay un esquema, 220 voltios que está en corriente alterna, bajó a 12 voltios por este transformador, y el puente diodo que lo lleva a 16 voltios ya en forma rizada, pero solo positiva, y el capacitor la filtra y la vuelve totalmente estabilizada, ¿no? Estas son las etapas de este dispositivo armado. Entonces, ¿cómo queda una vez tapado? Una vez tapado, este es algo así. Vamos a ponerle sus pernos, queda simpático con su cajita, ¿no? Y en la parte posterior, como tiene su fusible y su toma de tierra. Ok, eso es todo. Hasta nuestro próximo video con otro tipo de dispositivo que estaremos armando.